Hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Acabamos de empezar el último mes del año y eso significa que ya estamos aquí para otro episodio de noticias retromodernas. Este mes Nintendo ha tirado de nostalgia fuerte con Battletoads y Ninja Gaiden 2 de NES para Nintendo Switch Online. Everkid se ha sacado de la manga otra máquina arcade para el salón. Análogue 3D por fin empieza a llegar a casa de la gente. Y hasta hemos tenido un debate en el Parlamento británico sobre preservación de videojuegos. Quedaros hasta el final porque os tengo preparada una sorpresa. ¡Empezamos! Vamos ahora con hardware nuevo. Evercade Alpha Taito Edition ya está en el mercado. Lleva una pantalla IPS de 8 pulgadas, botones y palanca de calidad. Básicamente es una mini máquina arcade de sobremesa con 10 clásicos de Taito preinstalados. Pensada para tener una recreativa pequeña en casa, enchufar y jugar. Sin meterte en muebles gigantes ni en configuraciones locas de emulación. Y sobre todo algo muy Evercade. En los laterales tienes dos ranuras de cartuchos, así que puedes meter tus colecciones Evercade y jugar a más de 500 juegos retro en formato físico. Es una edición limitada orientada a coleccionistas. Este mes han soltado dos bombas para los jugadores de NES, Battletoads y Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. Battletoads es uno de los juegos más míticos y más temidos del catálogo de NES. Dificultad brutal, fases super variadas y un diseño técnico que exprimía la consola. Y por otro lado, Ninja Gaiden 2 es para muchos el mejor de la trilogía clásica. Acción rapidísima, cinemáticas muy cuidadas y un control súper fino. Y la cosa no se queda en la NES. En la app de Game Boy de Nintendo Switch Online también se incorporan Bionic Commando y Kid Icarus of Myths and Monsters. Dos portátiles muy distintos, uno más centrado en la acción y el gancho biónico, y el otro ampliando el universo clásico de Kid Icarus en formato aventura lateral para la pequeña pantalla. Todos estos juegos están ya disponibles en Nintendo Switch Online, listos para jugar con Rewind y Save States. Así que si queréis revivir vuestros traumas de infancia o descubrirlos por primera vez, ahora lo tenéis más fácil que nunca. Saltamos a Xbox porque Game Pass también ha tenido su momento retro este mes. En la app Retro Classics han añadido 7 juegos de Blizzard de la época de los 16 y 32 bits. Blackthorn, The Lost Vikings, Lost Vikings 2, Rock and Roll Racing y RPM Racing. Lo interesante es que estos títulos se pueden jugar vía streaming desde consola, PC o incluso la tele, como parte de la suscripción, y elevan el catálogo de Retro Classics a más de 90 juegos ochenteros y noventeros. La distribuidora Play on Replay ha lanzado 4 cartuchos nuevos licenciados por Bandai Namco, pensados para las consolas modernas de Atari, de la que, por cierto, hablamos aquí en su momento en otro vídeo. Hay un cartucho Pac-Man Double Future con Pac-Man 2600 y una nueva versión de Pac-Man 7800, y 3 cartuchos individuales de Galaga, Sebius y Dig Dug para Atari 7800. Es un ejemplo perfecto de cómo se está intentando mezclar nostalgia y hardware nuevo. Consolas actuales, pero con cartuchos físicos y cajas que parecen sacadas de los 80.
Pasamos a los arcades poligonales de los 90. La serie Arcade Archives de Gangster ha rescatado Tokyo Wars de Namco, un juego de tanques de 1996 que nunca tuvo versión doméstica. Ahora se puede jugar en PS4, Switch y consolas actuales con algunos extras modernos, marcadores online, modo contrarreloj y opciones para jugar en pantalla dividida en sistemas más potentes. Es de esas cosas que demuestran lo que siempre comentamos en el canal. Hay una cantidad enorme de arcades semi-olvidados que solo ahora, décadas después, están encontrando una segunda vida en casa. Aprovecho que hemos llegado más o menos a la mitad del vídeo para recordaros que si os gusta este repasito mensual al mundo retromoderno, me apoyáis dando un like o suscribiéndoos. ¡Continuamos! Y ahora nos ponemos un poco más serios con el tema de la preservación. El 3 de noviembre, la campaña Stop Killing Games llegó a ser debatida en el Parlamento británico. Como sabéis, en este canal estamos siguiendo la iniciativa de cerca. En su momento le dedicamos una charla retro entera y posiblemente en enero le dediquemos otra para analizar los avances que ha habido desde entonces. La petición, con casi 190.000 firmas en Reino Unido y cerca de 1 millón en la Unión Europea, pide que las compañías no puedan simplemente apagar servidores y dejar inaccesibles juegos que la gente ha comprado, sobre todo en digital. Varios parlamentarios defendieron que borrar juegos sin alternativa offline es literalmente borrar patrimonio cultural. Hay que mencionar que el gobierno ha dicho que de momento no planea cambiar las leyes, pero que entienden la preocupación. Aún así, el simple hecho de ver el tema debatido a este nivel es un paso importante para la preservación de videojuegos y algo que vale la pena seguir de cerca. Si sois de hardware peculiar, esto os va a sonar a ciencia ficción. Vectrex Mini, una recreación reducida de la máquina vectorial de 1982, ha arrasado en Kickstarter. Pedían unos 100.000 euros y lo superaron en apenas 15 minutos. A finales de mes rondaban los 520.000 euros y más de 2.600 patrocinadores. La máquina lleva una pantalla OLED de 5 pulgadas, 12 juegos vectoriales integrados y varias ediciones, aunque las Founders y Early Bird volaron enseguida. La gran duda de la comunidad es si esa pantalla moderna logrará recrear de verdad el efecto del fósforo y las líneas vectoriales de la Vectrex original, o si se va a quedar en un homenaje simpático. En cualquier caso, queda claro que la nostalgia por las máquinas raras está muy viva. Volvemos a Nintendo, porque el catálogo retro de Nintendo Switch Online más Expansion Pack ya ha dado el salto a GameCube con Luigi's Mansion. La versión original del 2001 llega emulada en Switch 2, con soporte de hasta 4K y funciones online del servicio. Es una oportunidad muy buena para revisitar la mansión encantada donde Luigi pasa de hermano secundario a cazafantasmas oficial de la casa. Luigi's Mansion. Entre esto y lo que ya teníamos de NES, SNES, N64 o Game Boy, el Expansion Pack empieza a ser una especie de museo jugable de consolas de Nintendo. Y hablando de formas de jugar retro, vamos con Analogue 3D, el clon de Nintendo 64 con hardware FPGA. Después de varios retrasos, Analogue ha confirmado que el 18 de noviembre empezaron a enviar las primeras unidades de reserva. Se trata de una noticia que llevamos esperando desde que publicamos en el vídeo de noticias retromodernas de agosto, que se volvía a retrasar. Es una máquina que ronda los 215 euros, que promete compatibilidad con cartuchos de Nintendo 64 de todas las regiones, salida de vídeo hasta 4K y 4 puertos para mandos originales.
Analogue vende la idea de que su FPGA ofrece una experiencia más fiel y con menos lag que la emulación de Nintendo 64 que tenemos en Switch Online. No es barata, pero para los muy fans de Nintendo 64 puede ser la Nintendo 64 definitiva para enchufar tus cartuchos reales a una tele moderna sin tener que pelearte con escaladores externos. Como de costumbre, cerramos con una nota más cultural. Digital Foundry ha estrenado este mes el podcast DF Retro Super Show, un programa quincenal centrado totalmente en retro gaming. En el primer episodio, John Lineman y compañía se han juntado con gente de My Life in Gaming para, curiosamente como nosotros, repasar noticias retromodernas y celebrar el 25 aniversario de PlayStation 2 contando anécdotas del lanzamiento, del catálogo inicial y de cómo vivimos aquella época. Son casi 3 horas de charla muy técnica, pero también muy nostálgica, ideal para poner de fondo mientras juegas o ordenas tu colección. Si os gusta todo el rollo de hardware clásico, escaladores, CRTs y preservación, puede ser un podcast muy a tener en el radar. Personalmente, las noticias que más me han tocado la fibra han sido el combo Battletoads más Ninja Gaiden 2 llegando a Nintendo Switch Online, y por otra parte, ver que cosas como Stop Killing Games empiezan a discutirse en parlamentos de verdad. Me encantaría saber a vosotros qué noticia os ha gustado más. Aprovecho para decir que el próximo día 9 de diciembre voy a hacer un gameplay muy especial. Voy a jugar en Nintendo Switch Online al Battletoads de NES, que es sobre la primera noticia que habla de hoy. Os recuerdo que es uno de los juegos más difíciles de la historia, así que por favor deseadme suerte. Nos vemos, por tanto, el 9 de diciembre. Hasta pronto.